Hello, bienvenidos a otra edición de Notas en Frame, en capítulo normal de miércoles. Muchas gracias por llegar hasta aquí otra vez. Esta semana está interesante, pero como siempre saben, antes de continuar el comercial de que si les gusta pensar la música de esta forma, no se olviden suscribirse al canal o seguir el podcast por Spotify y continuar la conversación por las diferentes redes sociales. Bien, una vez dicho este comercial, podemos continuar. Y si me ven los ojos así que por allá, ya saben que yo me gusta centrarme en el objetivo de la reflexión, porque luego suelo divagar. Entonces, bueno, continuemos ahora sí. Que el día de hoy, la verdad es que tengo un pretexto perfecto para hablar de un tema que ya tenía muchísimo tiempo queriendo hablar. Y la verdad es que me rondaba y me rondaba la cabeza y finalmente hoy ya estamos aquí en el tiempo. Y bueno, desde Weapons no había tenido la chance de hablar como de la música de terror. Y este fin de semana por fin se va a lograr. Y aunque quizá ya empezaron los villancicos y así, quizá podamos tomar este capítulo como el cierre de la Spooky Season. Digo, entre comillas, el cierre, porque he estado platicando con muchos de ustedes en las redes sociales y, y me dicen que Frankenstein, sí, Frankenstein va a venir, pero Frankenstein lo voy a abordar desde un tema diferente y ya les contaré en el capítulo pues, de Frankenstein por qué tomé la decisión de hablar hasta ese momento de Frankenstein. Entonces, bueno, la semana pasada fui a ver una película mexicana, No me sigas. Y creo que es uno de estos productos que te hace decir, güey, qué chingón que soy mexa, así como si yo hubiera sido parte de la producción. Pero bueno, me da mucho gusto ver este tipo de productos, este tipo de resultados desde los creativos, pues mexicanos. Entonces, bueno, la cosa es que No me sigas es una propuesta de terror mexicano que extiende un panorama que alerta a todos los sentidos. Y para el caso de este canal, el que nos interesa y perseguimos, ya saben que es aquel que se vincula con el aspecto musical. Entonces, para este soundtrack tenemos la propuesta de un mexicano que felizmente es el tercer mexicano del que hablamos en este podcast, me da muchísima alegría. Entonces, bueno, Craig Davis estuvo a cargo de este soundtrack y muchos otros elementos del sonido, tengo entendido. Ahora, sostengo que nos suele pasar mucho que por el hecho de ser una película de terror, no percibimos o no damos importancia a la música de estas producciones, porque realmente es muy raro que la música de este género pues sea como reconocida. Entonces, esta película me ha hecho darme cuenta de lo equivocados que estamos, yo diría de un nivel cultural, aunque bueno, uno de los propósitos de esta música se supone que se tiene que entremezclar y no sé qué, pero no, yo creo que hay que estudiar, bueno, hay que ser conscientes, hay que ser críticos sobre las funciones, ¿no? Que se presentan ante nosotros en este tipo de productos. Entonces, bueno, creo que para explicar esto, tengo que contar un poco de mi experiencia personal no con la finalidad de subrayarme, sino con la esperanza de no ser la única con esta experiencia y quizá de esta forma hacer más sencillo seguir el hilo narrativo que quiero proponer. Ahora bien, hace alrededor de una década yo me prometí a mí misma que jamás veré una película de terror por cuestiones tan simples pero tan enormes como mi paz mental, literal. Entonces, yo entro en ese porcentaje de la población que sencillamente se divorció hace mucho de este género. Y la gente que me conoce sabe que esto es totalmente cierto, totalmente verdad. En fin, la cosa es que el terror se ha sostenido con el paso del tiempo con argumentos que, si bien creo que son poderosos, son como muy conocidos, digamos así. Algo así como, bueno, es que consumimos el terror para sentirnos vivos, ¿no? O el terror se consume para agudizar los sentidos. Y ahora, creo que el terror va más para allá, va más allá, más profundo, ya con esto me ha quedado claro. Entonces, el terror sostiene el terror se sostiene por varios sentidos y juro que lo voy a vincular con la música. Pero el terror es varias cosas. En primer lugar, un espacio fértil para la creación. Y en segundo, un espacio que proyecta y desglosa las redes de sentido que componen la vulnerabilidad de la sociedad actual. En una línea menos rebuscada, el terror retrata ansiedades y memorias colectivas, así como sus raíces, que puede ser el biopoder, el control, el aislamiento, etcétera, etcétera. Y justamente esas ansiedades se codifican sonora y colectivamente. El zumbido, el ruido constante, el propio silencio. Digamos que este género y todos los códigos que internaliza propicia prácticas culturales de identificación desde el ángulo más vulnerable de los individuos. Ahora bien, ¿y la música qué? Pues la música traza el plano que mantiene todo unido, prácticamente la base y la estabilidad de esta primicia. En términos sencillos, cuando suceden los eventos más importantes de la narrativa, a ver, díganme ustedes, o sea, ¿qué hacen? Creo que la audiencia en general tiende casi por reflejo a cerrar los ojos. ¿Y qué permanece?
justamente la música. Ahora, de esta forma la música se convierte en el recurso que recubre toda la narrativa, que da la textura emocional y la guía a los sentidos. Y es macabro porque en este género en particular, este potencial recurso que es la música se funde en la narrativa, como les decía previamente, como su mismísima intención, como la sutileza de la posesión. En No me sigas tenemos la inducción de varios elementos por ahí medio extraños que van muy bien con todo lo que el género del terror simboliza para el futuro del cine, su rescate y su reconfiguración mediante el cuestionamiento social al que dichas narrativas empujan. Mediante la creación y modelaje de sensaciones, desde lo más particular, como lo son aparatos de vibración, la música en las películas de terror, sobre todo en esta, nos obliga a la permanencia. La música aquí, mediante estos códigos disruptivos, un zumbido, una disonancia, una frecuencia, deconstruye las formas tradicionales en pos de la red sensorial que propone la película y la misma intención de las películas de este tipo, el vértigo, el cuestionamiento, el enfrentamiento emocional. Ahora, a partir de que vi No me sigas, me queda claro que la música en las películas de terror no se debe subestimar, ni mucho menos banalizar sus funciones o alcances, pues creo que se vuelve columna vertebral de estas producciones que en sí mismas representan un laboratorio creativo que contrapuntea, tensa y por momentos fractura aquello que nos identifica como humanos, que es la estabilidad. Ahora, y aunque nos identifica como humanos, creo que otra característica que sobresale y que está en constante tensión en este tipo de producciones es el cambio. Y todo cambio creo que nace de esta pugna y contrapunto con la realidad y la vulnerabilidad, que es justamente lo que hace aquí la música. Ahora, a propósito del laboratorio creativo, creo que la libertad que permite este género también sirve para fomentar una escucha crítica, en el sentido de que la implementación del sonido y la composición de la música se pueden generar desde objetos de lo más cotidianos, pero a su vez relacionados con la misma narrativa. Creo no equivocarme y sería interesante cuestionar, pero ¿es posible que nuestro colega aquí haya implementado elementos fuera de los normalizados o de los tradicionales para vincular el sonido con la atmósfera de la película? Por poner un ejemplo, esta entrega se introduce en un contexto en donde la tecnología se utiliza como factor de cotidianidad. Notificaciones de celular, guiños a redes sociales. Esto, por lo tanto, se convierte en parte fundamental de la identidad de los personajes. Así, la música en las películas de terror, o por lo menos en esta, permite crear frecuencias y vibraciones que se compenetran con una dimensión material de la identidad del personaje. Algo así como una vibración afectiva. Y esto es fuertísimo porque esta simbiosis material-identidad orquesta un terreno en donde el terror y la música pueden crear una especie de plano cartesiano o dimensión capilar sonora que reconfigura el ADN con el que nos acercamos a la experiencia del cine. A través de elementos sonoros tan naturalizados como lo son los zumbidos, las respiraciones, vibraciones, la audiencia se desancla de la lógica para colocarse en el interior de la propuesta de la película, que más que ser una película, es una propuesta de disrupción. La música logra que la audiencia se permee en esta irrupción de la lógica, que quede completamente sin salida y entretejida dentro de la vibración emocional que está. En otras palabras, la música es el recurso que permite ese cierre sensorial. Es, digamos, la puerta con doble función. Da acceso e impide al espectador huir de las reflexiones y el vértigo que proponen. Así que creo que es importante pensar sobre los sonidos que se presentan aquí y que nos provocan esos estremecimientos y sobresaltos. ¿Qué forma y qué espectros tienen esos sonidos que nos descolocan? ¿Qué representan? ¿De dónde vienen? Creo que son el tipo de preguntas que deberíamos hacernos al elegir introducirnos en estas narrativas, porque en la oscuridad, ¿quién nos guía y quién nos rompe? Así que la música de este tipo de películas, sin duda alguna, se transforma en el regulador que coordina las sensaciones. Un sistema sonoro que organiza y codifica el miedo, el vértigo y las ansiedades colectivas. En otras palabras, reconfigura nuestra manera de sentir miedo. En su arquitectura, el terror no se escucha para asustar, sino para revelar y desglosar fragilidades. Entonces, yo, como, a ver, como alguien que no frecuenta este género, les recomiendo esta película, les recomiendo que vayan con otra postura, con otra disposición y se den cuenta de las cosas que se mueven cuando
se ensamblan todos estos elementos. Entonces, y claro, preguntar qué nos espera, ¿no? En un futuro, cuando este género se presta tanto a la implementación y a la creación, porque, bueno, recordemos que esta industria muchas veces se somete, bueno, muchas industrias se someten realmente a los mercados y a las exigencias de estos. Entonces, creo que el terror exige esta creatividad y por supuesto que te pone el espacio que lo permite. Entonces, creo que debemos consumir este tipo de productos, no más por eso. Entonces, vayan a verla si no lo han visto, sobre todo porque es producto mexicano. Y con esto llegamos al final de este miércoles de Notas en Frame. Cuéntenme qué les pareció, si ya la vieron, si han escuchado la música de terror de esta forma. Y recuerden que si les gusta, pensar la música así. No se olviden de suscribirse al canal o seguir el podcast por Spotify o su plataforma de preferencia. Y pues por supuesto, seguir la conversación en las diferentes redes sociales que por allá los leo. Y gracias por llegar hasta acá. Y nos escuchamos y nos vemos en YouTube la próxima semana. Chao.